Mi suegra se metió en nuestra casa cuando no estábamos para limpiar, pero descubrí que revisaba mis cajones y se llevaba cosas a escondidas. Soy Laura, tengo 33 años y llevo 5 casada con David. Desde el principio, su madre fue presente. No en el sentido bonito, sino en el constante. Llamadas todos los días, visitas sorpresa, comentarios disfrazados de consejos. Solo quiero ayudarte, hija. Lo decía con esa voz dulce que usaba cuando quería salirse con la suya. Yo intentaba mantener la calma, decirme que era normal, que muchas suegras eran así. Pero había una línea invisible que ella cruzaba sin darse cuenta, o peor, sin importarle. Cuando empezamos a vivir juntos, pensé que la distancia pondría las cosas en su lugar. Teníamos nuestro apartamento, nuestro espacio. Durante las primeras semanas todo parecía tranquilo. Luego, un día cualquiera, David me dijo: «Mamá quiere venir a limpiar, dice que no soporta verte tan cansada». Me reí, intentando no sonar molesta. ¿A limpiar? Pero la casa está bien. Ya, pero dice que le relaja ordenar. Acepté, más por evitar una discusión que por convicción. Pensé que sería 1 o 2 veces. No imaginé que se volvería rutina. Ella aparecía los miércoles, cuando estábamos en el trabajo. Dejaba todo brillante, enviaba un mensaje con un emoji de escoba y un corazón. David lo encontraba adorable. Yo, en cambio, sentía un nudo extraño en el estómago cada vez que cruzaba la puerta y notaba algo diferente: los cojines del sofá en otro orden, los cajones perfectamente alineados, mis cosméticos movidos de sitio. Un día, abrí el joyero y faltaba un pendiente pequeño, uno sin valor económico, pero con historia. Era de mi abuela. Lo busqué por todas partes, convencida de haberlo perdido. No quise pensar mal. Pero la sensación de invasión se hizo más fuerte. Empecé a dejar pequeñas trampas, un sobre con monedas dentro del armario, una carta doblada en el cajón del escritorio. Cada vez que ella venía, algo estaba fuera de lugar. David decía que exageraba, que su madre no haría algo así. Ella solo quiere ayudar, repetía. Pero había una diferencia entre ayudar y hurgar. Una tarde, al llegar del trabajo, sentí un olor distinto en la casa, una mezcla de perfume caro y productos de limpieza. Revisé el salón, todo impecable. Pero cuando abrí el cajón de la mesita del recibidor, faltaban unos documentos. No importantes, pero eran míos. Personales. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle, el pendiente, las monedas, la carta, los papeles. Ya no podía ignorarlo. No era limpieza. Era control. Una invasión disfrazada de cariño. Y sin embargo, no sabía cómo demostrarlo sin parecer paranoica. Sabía que si la acusaba sin pruebas, ella giraría todo a su favor. Ya lo había hecho antes, con esa sonrisa inocente y ese «solo quería ayudar». Lo que no sabía era que pronto iba a encontrar la manera de atraparla. Y cuando lo hice, ni siquiera David pudo seguir defendiéndola. Todo empezó con algo tan simple como una cámara vieja. Una Polaroid que había dejado encima del escritorio, en la habitación donde guardábamos recuerdos, papeles y pequeños objetos personales. No tenía gran valor, pero era mía. Un domingo por la tarde quise usarla, y no estaba. Revisé cada rincón, el cajón, la estantería, incluso las cajas del armario. Nada. Cuando se lo comenté a David, me miró con una mezcla de cansancio y resignación. ¿Otra vez con eso?, suspiró. Amor, mamá no necesita una cámara vieja. Seguro la guardaste tú y no te acuerdas. Esa frase me dolió más de lo que debería. No por el contenido, sino por el tono, esa mezcla de «ya estás exagerando y no quiero discutir». Lo dejé pasar, pero dentro de mí algo se encendió. Esa semana decidí hacer algo que nunca pensé que haría: instalar una pequeña cámara de seguridad en el salón. No para espiar, sino para tranquilizarme. La escondí entre los libros, apuntando discretamente hacia el pasillo. Le dije a David que era por seguridad, por si entraba alguien. No mencioné nombres. El miércoles siguiente, como siempre, su madre vino. Cuando llegamos del trabajo, la casa estaba perfecta.
Los platos lavados, las cortinas abiertas, las sábanas recién cambiadas. Una bendición, dijo David sonriendo. Yo asentí, en silencio. Esperé a que se durmiera, y entonces abrí el portátil. El vídeo empezó normal, ella entrando con su bolso grande, saludando al aire, canturreando una canción mientras limpiaba. Hasta ahí, nada raro. Pero en el minuto 12, algo cambió. La vi mirar hacia la cámara del salón, como si sintiera que algo la observaba, luego ir directamente a nuestra habitación. Cerró la puerta detrás de sí. Avancé el vídeo. 10 minutos después, salió con una caja en las manos. La abrió en la cocina y empezó a revisar su contenido. Dentro estaban fotos, cartas, una pequeña agenda mía. Vi cómo la hojeaba, cómo se detenía en ciertas páginas, cómo sonreía al leer algo. Luego la cerró y la volvió a dejar, o al menos eso creí. En el último minuto del vídeo, antes de irse, la vi guardar algo pequeño en el bolsillo del abrigo. No pude distinguir qué era, pero su gesto fue rápido, nervioso. Como si supiera perfectamente que estaba haciendo algo prohibido. Me quedé paralizada. No era solo curiosidad, era invasión. Un robo, aunque pequeño. Algo dentro de mí se quebró. No se trataba ya del pendiente, ni de los papeles. Se trataba de mí. De mi espacio. Esa noche no dormí. Cada sonido de la casa me parecía una intrusión. En mi cabeza, la imagen se repetía una y otra vez, ella abriendo mis cosas, revisando, tocando. Al amanecer, ya lo había decidido. No iba a confrontarla todavía. Quería entender hasta dónde llegaba. Al día siguiente, antes de salir al trabajo, dejé una nueva prueba, una caja vacía, cuidadosamente cerrada, en el mismo lugar donde había estado la otra. Dentro, puse una nota. Nada más. Solo una frase. No todo lo que brilla es polvo. Quería ver si caería en la trampa. Esa tarde, revisé la grabación. Y cuando vi lo que hizo al leer la nota, supe que el juego había cambiado por completo. Cuando vi el nuevo vídeo, me costó creerlo. La cámara mostraba a mi suegra entrando otra vez, con la misma rutina, bolso colgado, mirada serena, esa sonrisa de solo vengo a ayudar. Pero esta vez no se detuvo en la limpieza. Fue directo hacia la habitación. Abrió el cajón, sacó la caja que había dejado, la abrió lentamente y leyó la nota. Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. Durante unos segundos se quedó inmóvil, como si alguien la hubiese sorprendido. Luego, hizo algo que me heló la sangre, rompió el papel en pedacitos y los metió en su bolsillo. No era descuido. Era desafío. La observé moverse con más cautela, revisar los cajones, tocar los objetos. No buscaba limpiar, buscaba algo. No supe si era curiosidad, control o pura malicia. Pero la certeza me cayó como un golpe seco, lo hacía a propósito. Sabía que cruzaba un límite y lo hacía igual. Esa noche, mientras cenábamos, David hablaba distraído de su trabajo, del tráfico, del fútbol. Yo apenas lo escuchaba. En mi cabeza solo resonaba una pregunta: ¿hasta qué punto podía permitir que esto continuara sin destruir mi matrimonio? Si se lo decía sin pruebas claras, se pondría de su lado. Si callaba, ella seguiría entrando como si la casa fuera suya. ¿Todo bien?, preguntó él, notando mi silencio. Sí, mentí. Pero mis manos temblaban bajo la mesa. Pasé los días siguientes actuando como si nada pasara. Pero cada miércoles era una tortura. Revisaba los objetos, contaba los libros, los pendientes, los sobres, los perfumes. Cada detalle se volvía una pista. Hasta que un día faltó algo que no dejaba margen de duda: mi pulsera de oro, regalo de mi madre cuando me casé. No era cara, pero era mía. Fue el punto de quiebre. Ese fin de semana, mientras David dormía, revisé su abrigo. Nada. Luego, por instinto, abrí el cajón del mueble de la entrada donde su madre solía dejar cosas para ayudarnos. Y ahí estaba, una pequeña bolsita de terciopelo. Dentro, la pulsera. Me quedé helada. Sentí una mezcla de alivio y rabia, como si mi cuerpo no supiera en qué emoción quedarse.
No había excusas posibles. No era olvido, no era confusión. Era robo. Esa misma noche, le mostré el vídeo a una amiga, una de esas que no endulzan la verdad. No es limpieza, Laura, dijo con tono seco. Es control. Ella quiere que sepas que puede entrar cuando quiera. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacerme esto? Pregunté. Porque puedes. Porque no la detuviste la primera vez. Sus palabras me atravesaron. Tenía razón. Había permitido que mi silencio se interpretara como permiso. Durante los días siguientes planeé mi siguiente movimiento. No podía acusarla directamente, no sin que pareciera venganza. Necesitaba que se desenmascarara sola. Así que hice algo simple, le pedí a David que le devolviera las llaves. Le dije que estábamos reorganizando la casa, que queríamos más privacidad. No se opuso, aunque se notaba incómodo. Se lo diré yo, dijo. No, respondí firme. Quiero hacerlo personalmente. Cuando fui a verla, me recibió con una sonrisa perfecta. La casa olía a café recién hecho y a perfume caro. Laura, qué sorpresa tan bonita. Solo quería darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, le dije con calma. Ay, hija, no es nada. Ya sabes que lo hago con amor. La miré a los ojos, sonriendo también. Pero por dentro ya sabía que estaba mintiendo. Lo que ella no sabía era que ya tenía un plan para exponerla delante de su propio hijo. La semana siguiente fue una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Sonrisas falsas, conversaciones medidas, silencios estratégicos. Sabía que ella sospechaba algo, lo notaba en su tono cada vez que me hablaba, en cómo evitaba mirarme directamente. Pero también sabía que su necesidad de control la haría caer. Preparé todo con precisión. Antes de que viniera, coloqué una pequeña cámara nueva en el pasillo, esta vez apuntando directamente hacia la habitación. En el cajón del escritorio dejé una cartera vieja con algo de dinero dentro, billetes reales, pero marcados con una pequeña línea invisible de rotulador UV. Y, al fondo, un sobre cerrado con mi nombre escrito. Dentro no había nada más que una hoja en blanco. Quería ver si lo abriría. Esa tarde, fingí una reunión en línea para quedarme en casa, con los auriculares puestos. Escuché la puerta abrirse, los pasos suaves de su limpieza meticulosa. Luego, silencio. Abrí lentamente una de las pestañas del monitor y vi en tiempo real cómo se acercaba al escritorio. Respiraba con calma, como si nada de eso me afectara, pero el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. La vi abrir el cajón. Sus manos se movían con familiaridad, como si fuera su propio mueble. Tomó el sobre, lo miró unos segundos, y lo abrió. Leyó el papel vacío, frunció el ceño y luego lo volvió a guardar. Pero no lo dejó en el mismo lugar. Lo metió en el bolso. Después, miró alrededor y sacó el dinero de la cartera. Lo contó con cuidado. 120 euros. Los dobló y los guardó en el bolsillo de su abrigo. Ahí lo tuve claro, ya no era una sospecha, era una prueba. Esperé hasta que se fue. Cuando David llegó del trabajo, lo senté en el sofá. Necesito que veas algo, le dije con voz firme. Él me miró con cierta preocupación. ¿Otra vez con mi madre? Sí. Pero esta vez quiero que lo veas tú. Le mostré el vídeo desde el principio. Lo vi pasar de la incredulidad al silencio, luego al shock. No dijo nada durante varios segundos. Solo se llevó las manos a la cabeza. No puede ser, susurró. Lo es, respondí. Y no es la primera vez. Volví a reproducir el momento en que ella guardaba el dinero. Su rostro se endureció. Por un instante, vi en sus ojos la lucha interna, entre defender a su madre o aceptar la verdad. ¿Por qué haría algo así? Preguntó, más para sí mismo que para mí. No lo sé, dije. Pero ya no puedo vivir así. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, se levantó y dijo. Déjamelo a mí. Hablaré con ella. Pero yo no quería una conversación privada. Quería la verdad a la luz del día, sin posibilidad de manipulación.
Así que lo convencí de invitarla a cenar ese fin de semana. Nada sospechoso, una comida familiar, como siempre. Aceptó encantada. El sábado llegó con un aire tenso. Ella trajo su típico postre, se sentó en la mesa y empezó a hablar de trivialidades. David apenas la miraba. Yo esperé el momento justo. Después del postre, me levanté y dije: hay algo que quiero mostrarles a los dos. Saqué el portátil, lo conecté a la televisión y reproduje el vídeo. Ella al principio sonrió, pensando que era alguna grabación de familia. Pero cuando se vio en la pantalla, su rostro cambió por completo. El aire se volvió espeso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y el sonido del vídeo. Cuando terminó, intentó hablar. Eso no es lo que parece. Ah, no. Interrumpí, sin alzar la voz. Porque parece exactamente lo que es. David no dijo nada. Solo se levantó y salió al balcón. Ella me miró, pálida, y entendí que, por primera vez, no tenía ninguna excusa preparada. Esa noche la casa se llenó de un silencio imposible. Después de la escena, mi suegra se marchó sin decir adiós. Tomó su bolso, bajó la mirada y murmuró un "ya hablaremos". David siguió en el balcón largo rato, sin mirar atrás. Yo me quedé en la cocina, con las manos apoyadas sobre la mesa, sintiendo el temblor de mi propio pulso. No era alivio. Era vacío. Pensé que, al exponerla, todo cambiaría. Que David entendería, que habría un cierre, una disculpa. Pero no fue así. En los días siguientes, él apenas hablaba. Se movía por la casa como un fantasma, evitando el tema. Yo intenté empezar conversaciones, pero las cortaba con frases cortas. No quiero hablar de eso ahora. Déjame procesarlo. Sabía que lo estaba haciendo para protegerla. Parte de él aún quería creer que había una explicación, algo que pudiera justificar lo que vimos. Pero no la había. La madre, por su parte, pasó a la ofensiva. No conmigo, claro. Con él. Empezaron las llamadas. Tu mujer está exagerando, ¿de verdad vas a creerle más a una cámara que a tu madre? Yo solo quería ayudar. Y lo peor era que lo hacía llorando, con esa voz quebrada que parecía sincera. La misma que me había engañado durante años. Una tarde, mientras cocinaba, escuché la conversación. David estaba en el salón, hablando por teléfono. Mamá, por favor, no hagas esto, decía. Pausa. No, ella no te odia, solo, otra pausa. Su tono se volvió más bajo, casi un susurro. No sé qué pensar. Ahí lo entendí, la verdad no basta cuando el amor está condicionado. Durante los días siguientes, las cosas se volvieron más frías. Cenábamos en silencio, dormíamos espalda con espalda. Me sentía una intrusa en mi propia casa. La justicia tenía un precio, y lo estaba pagando en cuotas de distancia y desconfianza. Una noche no pude más. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que todavía dudas de mí. Él no respondió. ¿La viste? Insistí. La viste tomar el dinero, abrir mis cosas, mentir. Y aún así. Es mi madre. Gritó finalmente, rompiendo el muro de silencio. No puedo simplemente odiarla de un día para otro. No te pido que la odies, dije, con la voz temblando. Te pido que veas lo que está haciendo con nosotros. Se levantó, furioso, y se encerró en el baño. Yo me quedé sola en el sofá, escuchando el eco del agua correr, sintiendo como mi matrimonio se deshacía en un silencio que ni siquiera la verdad podía llenar. Durante una semana no supe nada de su madre. Ni llamadas, ni mensajes. Pensé que se había rendido. Pero una tarde, al volver del trabajo, encontré la puerta del apartamento entreabierta. Sentí un escalofrío. Entré despacio. Todo parecía en orden, excepto una cosa. Sobre la mesa del comedor había una caja. Dentro, los billetes marcados con el rotulador V, perfectamente doblados. Y una nota. No debiste grabarme. Las familias se destruyen cuando se pierden los límites. Me quedé mirando esa frase largo rato.
No sabía si era amenaza, advertencia o culpa. Pero entendí que la batalla no había terminado. Porque en su mente, ella no había hecho nada malo. Era la víctima. Y yo, la intrusa. Después de la nota, entendí que cualquier confrontación visceral solo jugaría a su favor. Había probado la emoción y me había costado la distancia con David, ahora necesitaba algo que no pudiera rebatir, un plan meticuloso, pruebas irrefutables y paciencia. Decidí que sería fría, pero no insensible. Mi enojo se convirtió en método. Primero, cuidé mi propio espacio. Cambié la rutina de llaves sin hacer un drama, contraté un cerrajero para instalar un cierre nuevo en la puerta principal y puse una caja fuerte pequeña empotrada en el armario, donde guardaría las cosas verdaderamente importantes. Lo hice con naturalidad, como quien actualiza la seguridad del hogar. David lo aceptó como un trámite más, sin duda, y eso me dio tiempo. Luego, empecé a recolectar evidencias sin ruido. Cada vez que mi suegra venía a ayudar, yo volvía consciente a casa media hora más tarde que él, con excusas de trabajo. Revisaba los lugares donde sabía que inspeccionaba. No tiraba acusaciones ni mostraba enojo, simplemente registraba la pulsera en un sitio, un sobremovido, una cajita con alguna cosa fuera de lugar. Anotaba fechas, horas y pequeños detalles, el perfume que usaba, la forma en que doblaba las servilletas, la mueca cuando veía cierta foto. Abrí una nueva carpeta en mi ordenador titulada Fechas y fui guardando fotos, capturas del vídeo y notas. Hice una lista clara, de objeto, fecha, donde apareció // desapareció, posible motivo. Estaba construyendo un expediente que no pudiera clasificarse como paranoia, sino como un patrón. En paralelo, contacté discretamente a una prima de David, lejos de la familia, que siempre había sido neutral. Le conté lo que pasaba sin dramatismos, solo hechos. Quería tener un testigo ajeno que, si fuera necesario, corroborara que yo había intentado manejarlo con calma. Ella aceptó observar sin intervenir y me dio una frase clave que usaría más adelante: si te hace sentir pequeña, no es ayuda. Mientras tanto, dentro de mí, la montaña rusa emocional seguía su curso. Había rabia contenida, primaria, un dolor subterráneo por la traición, secundaria, y una curiosa mezcla de determinación y una pizca de compasión mal entendida, terciaria. Esa mezcla me hizo precisa, no sería cruel, pero tampoco pasiva. Una noche, decidí probar una maniobra arriesgada. Dejé en el cajón de la mesita de noche un paquete pequeño con una réplica de mi anillo de compromiso, no idéntico, pero suficientemente parecido, envuelto en papel barato. Dentro, coloqué una nota con algo que parecía trivial, un número de cuenta anotado a mano. Quería ver si el deseo de poseerla llevaría a cruzar una línea mayor. Además, contacté con un abogado amigo que me explicó mis opciones legales en términos claros y fríos: demanda por hurto, denuncia formal, y lo más importante, cómo presentar pruebas sin que pareciera una persecución personal. No lo hice para iniciar acciones de inmediato, lo hice para saber mi siguiente paso si las pruebas lo exigían. Tener esa ruta me dio una calma nueva, una red de seguridad. El miércoles siguiente, mientras David estaba en el trabajo, mi suegra vino como siempre. Entró en la casa con su mismo tono, sus mismos gestos. Hizo la ronda de costumbre, olió aquí y allá, tocó aquello. Pero esta vez, al abrir la mesita, su rostro cambió. Sus dedos rozaron el paquete, lo mantuvieron unos segundos, y luego lo volvió a dejar en su sitio, como quien prueba su fuerza y decide no ceder. Me sorprendió su contención. Esa noche pensé que había fallado. ¿Había vuelto a ganar ella? Pero cuando revisé las cámaras, descubrí algo que no esperaba. Antes de salir, miró hacia la puerta, cerró el bolsillo del delantal, y con un gesto casi imperceptible, dejó un papel doblado dentro del respaldo del sofá. No lo hizo con la prisa de quien roba, lo hizo con intención. Mi pulso se aceleró. Había dejado una trampa para que ella cayera, pero ella también dejaba sus propias señales. Abrí el respaldo y saqué el papel. En él había una palabra escrita: suficiente. Y entonces, mientras sostenía ese papel, supe que lo que venía no sería solo legal o público, sería personal, y marcaría para siempre la relación entre nosotros. El mensaje en el papel me persiguió toda la noche. Suficiente. No sabía si era una amenaza, una súplica o un desafío.
Lo único claro era que ella quería hacerme entender que seguía teniendo el control, que podía irrumpir en mi vida sin siquiera abrir la boca. Pero esta vez, no pensaba dejarla ganar. El domingo siguiente, David organizó una comida familiar en casa. Su idea era reconciliar las cosas. Dijo que ya había pasado suficiente tiempo, que todos necesitábamos dejar el asunto atrás. Asentí en silencio, pero dentro de mí ya tenía un plan. La mesa estaba puesta con una calma forzada, mantel nuevo, velas encendidas, el aroma del asado llenando la casa. Llegaron su madre, su tía y un primo. Todo parecía normal, casi demasiado. La suegra se comportaba con una serenidad estudiada, sonreía, servía el vino, hacía comentarios triviales. Cualquiera que la viera pensaría que era la matriarca perfecta. «Qué gusto verte tan tranquila, Laura», dijo ella, sin mirarme directamente. «Gracias», respondí con la misma sonrisa educada. «Estoy aprendiendo a tener paciencia». David nos observaba con esa mezcla de miedo y esperanza que tienen los hijos atrapados entre dos lealtades. Yo sabía que cualquier provocación directa arruinaría todo. Así que esperé el momento justo. Durante el postre, me levanté con naturalidad y dije: «¿Se acuerdan de cuando hablamos del robo del dinero? Bueno, parece que la situación se resolvió». Los ojos de ella se clavaron en mí, tensos. «Ah, sí», preguntó, manteniendo la compostura. «Sí. Resulta que encontré el dinero devuelto, cuidadosamente doblado, sobre la mesa», dije, mirándola fijamente. «Incluso venía con una nota». Su rostro cambió apenas un segundo, lo suficiente para delatarse. «Bueno, lo importante es que ya no hay problema», intervino David, intentando salvar la situación. «Exacto», dije con voz firme. «Ya no hay problema, aunque sí me quedé con una duda». Me giré hacia la tía y el primo. «¿Ustedes dejarían entrar a alguien en su casa, sin permiso, para revisar sus cajones?» El primo se rió incómodo. «Depende de quién sea», dijo. «¿Y si esa persona, además, se llevara cosas?» Insistí. El silencio cayó como un vidrio roto. La tía bajó la mirada. Mi suegra apretó la servilleta entre los dedos. «No entiendo a qué viene esto», dijo finalmente, con voz tensa. «Yo sí», respondí. «A ponerle fin a los juegos». Saqué el teléfono, abrí el archivo y mostré el último clip grabado por la cámara. No el del robo, sino uno nuevo, del día anterior, donde se la veía entrando con su copia vieja de llaves y dejando la caja con el dinero sobre la mesa. Sin excusas, sin montaje. La sala se quedó helada. Ella palideció. «Solo quería devolver lo que no me pertenecía», susurró, al borde del llanto. «Eso debiste pensar antes de llevártelo», dije sin elevar la voz. David no movió un músculo. La tía murmuró algo como «qué vergüenza». El primo se levantó con la excusa de ir al baño, pero en realidad solo quería escapar del momento. Ella tomó su bolso, sin mirar a nadie. «No quería hacer daño», dijo, temblando. «Pero tú nunca me hiciste sentir parte de esta familia». Esa frase, dicha con aparente vulnerabilidad, fue su último intento de voltear la historia. Pero ya no surtía efecto. Cuando se fue, David se quedó sentado largo rato, sin decir palabra. Luego, con voz apagada, dijo: «Creo que esto se acabó». Pensé que hablaba de ella. Pero al verlo, entendí que también hablaba de nosotros. Después de aquella comida, la casa se convirtió en un campo de ruinas silenciosas. No hubo gritos, ni discusiones abiertas, solo ese aire cargado que se siente cuando algo se rompe y nadie quiere recoger los pedazos. David dormía en el sofá desde esa noche. Yo no lo pedí, pero tampoco lo impedí. Entre nosotros había quedado un vacío tan grande que las palabras ya no servían para llenarlo. Durante los días siguientes, intenté volver a una rutina normal. Me levantaba temprano, iba al trabajo, cocinaba para dos aunque comiera sola. Revisaba el correo, limpiaba la cocina, miraba series sin verlas. Era como si todo el ruido de la vida se hubiese ido, y solo quedara el eco de lo que fuimos. David, por su parte, estaba suspendido. No era hostil, pero tampoco cercano.
Respondía con monosílabos, salía más temprano, volvía más tarde. Su madre había desaparecido del mapa, al menos físicamente. Pero su sombra seguía en cada rincón de la casa, en los cajones cerrados, en el olor del suavizante que ella usaba, en los silencios que dejaba entre nuestras frases. Una noche, mientras doblaba la ropa, encontré una camisa de él con una pequeña mancha en el cuello. Nada importante, pero algo en mí se quebró. Me senté en el suelo y empecé a llorar sin ruido. No por la mancha, ni por su madre, ni siquiera por la traición. Lloré por la versión de mí misma que había desaparecido en esa historia, la que confiaba, la que pensaba que la familia podía construirse con paciencia. Sentí rabia, primaria, una tristeza inmensa, secundaria, y una punzada de culpa absurda, terciaria, como si todo hubiera sido mi culpa por haber querido poner límites. Esa mezcla me hundió durante días. Una tarde, mientras tomaba café en silencio, David entró en la cocina. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas. Se quedó unos segundos de pie, sin saber qué decir. He hablado con ella, dijo finalmente. Levanté la mirada, sin sorpresa. ¿Y? Dice que va a irse del país por un tiempo. Con una amiga, a Italia. Bien por ella. También dijo que nunca quiso hacernos daño. Me reí. No de burla, sino de agotamiento. Claro, robar cosas, mentir y manipular, todo desde el cariño. ¡Qué nobleza! Él bajó la cabeza. No la estoy justificando, Laura. Solo, intento entender. Y yo intento seguir respirando en esta casa sin sentir que todo lo que toco tiene su sombra. El silencio volvió a ocupar el espacio entre nosotros. No había pelea, pero tampoco reconciliación. Era el punto exacto donde dos personas dejan de pelear no porque se perdonen, sino porque ya no tienen fuerza para seguir. Esa noche salí a caminar. El aire frío me golpeaba el rostro, pero me hacía bien. Pasé frente a una tienda de cámaras y sin pensarlo, entré. Miré los estantes, las luces, las lentes. Me detuve ante una Polaroid igual a la que había desaparecido meses atrás. Sonreí con amargura. Compré una. No por nostalgia, sino como símbolo. Al llegar a casa, la coloqué sobre el escritorio. Tomé una foto del salón vacío y la dejé revelar lentamente. En la imagen se veía el reflejo de la ventana y mi figura borrosa al fondo. Pensé, esta soy yo ahora. Ni víctima ni heroína. Solo alguien que sobrevivió. Cuando David volvió, me encontró sentada mirando la foto. ¿Y eso? Preguntó. Un recuerdo nuevo, respondí. Uno que empieza sin ella. No dijo nada. Se quedó de pie un momento, mirándome, y luego fue al dormitorio. Cerró la puerta sin ruido. Esa fue la primera noche en que dormí profundamente desde hacía meses. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin acepté que no podía arreglarlo todo. El silencio se volvió mi aliado. Lo que antes era un vacío doloroso empezó a sentirse como espacio, el primer lugar donde podía escucharme sin el ruido de nadie más. Ya no revisaba los cajones con miedo, ni las cámaras de seguridad. Las dejé apagadas. Me di cuenta de que, cuando vives en constante vigilancia, aunque sea por defensa, terminas convirtiendo tu casa en una cárcel. Una mañana de sábado, mientras el sol entraba por la ventana del salón, decidí limpiar a fondo. No por manía, sino por necesidad. Saqué cajas, doblé ropa, tiré papeles viejos. En cada objeto que había tenido valor en la historia, la nota rota, la caja vacía, la carta falsa, veía una pequeña marca de lo que había aprendido, que a veces la paz no llega cuando los demás cambian, sino cuando tú dejas de esperar que lo hagan. David estaba cada vez menos en casa. Decía que necesitaba tiempo, y yo se lo daba. Pero en el fondo sabía que la distancia no era temporal. La confianza entre nosotros se había erosionado como una cuerda mojada, lentamente, sin ruido, hasta romperse. Una tarde, mientras guardaba las cosas en el armario, encontré la pequeña caja fuerte que había instalado meses atrás. Dentro, solo quedaban mis documentos y la Polaroid nueva. Me senté en el suelo, la abrí y tomé la cámara. Decidí hacer algo simbólico. Fui a la terraza, respiré hondo y tomé una foto del cielo, azul,
limpio, sin una nube. En el pequeño marco blanco escribí con rotulador. Empieza aquí. Por primera vez, la sensación no era de pérdida, sino de inicio. Empecé a salir más. Volví a ver a mis amigas, retomé un curso de diseño que había abandonado por falta de tiempo. Un día me invitaron a exponer en una pequeña galería local. Llevé una serie de fotos tomadas con la Polaroid, interiores vacíos, detalles cotidianos, luces filtradas por cortinas. La exposición se llamaba Espacios que hablan. Y, sin querer, era mi confesión en imágenes. El día de la inauguración, David apareció. Se quedó de pie, observando las fotos sin decir palabra. Cuando llegó a la última, una imagen de una puerta entreabierta iluminada por el sol, se acercó. ¿Esta es nuestra casa?, preguntó. Respondí con calma. Nos quedamos en silencio un momento. Él bajó la mirada. No supe protegerte, dijo. Ni yo a mí misma, hasta ahora, respondí. No hubo reproches. Solo aceptación. Lo miré un instante más y supe que esa era la última conversación que necesitábamos tener. No por rencor, sino porque ya no había nada que explicar. Esa noche volví a casa sola. Encendí una vela, puse música baja y miré la foto del cielo sobre la mesa. Pensé en todo lo que había pasado, en la mujer que había abierto su casa por confianza y había terminado cerrándola por supervivencia, en cómo la rabia puede transformarse en claridad si no la dejas pudrirse dentro. Respiré hondo y sonreí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba resolverlo todo. Había cruzado la línea de la víctima a la dueña de mi historia. Y por primera vez, la casa estaba realmente limpia. Pasaron varios meses antes de volver a saber de ella. La vida había tomado otro ritmo, más lento, más mío. El eco de todo lo ocurrido seguía ahí, pero ya no dolía, solo me recordaba hasta dónde había permitido llegar y cuánto había cambiado al aprender a decir basta. Una tarde de invierno, recibí una carta. El sobre estaba dirigido a mí, sin remitente, pero la caligrafía era inconfundible. Lo abrí despacio. Dentro había una nota breve, escrita con esa letra que siempre se torcía un poco hacia la derecha. Sé que me odias. No espero perdón, pero quería que supieras que vendí algunas cosas tuyas. Necesitaba el dinero, y me dio vergüenza admitirlo. No fue venganza. Fue debilidad. Te dejo el recibo y el contacto del comprador, por si quieres recuperarlas. Ya no tengo nada tuyo. Ni tú mío. Doblé la carta, la guardé sobre la mesa y me quedé en silencio largo rato. No sentí rabia, ni alivio. Solo una profunda paz. Era la primera vez que ella me hablaba sin excusas, sin disfrazar el control de cariño. No importaba si lo hacía por remordimiento o por necesidad, había reconocido su culpa. Llamé al número que venía en la hoja adjunta. Era una tienda de segunda mano en otra ciudad. Confirmaron que aún conservaban una de las piezas, la cámara original, mi vieja Polaroid. Me ofrecieron enviarla, pero les pedí ir yo misma. Quería cerrar el círculo en persona. Viajé un sábado temprano. El trayecto fue tranquilo, casi meditativo. Al llegar, el dueño me entregó la cámara envuelta en papel marrón. Curioso, dijo. La mujer que la vendió dijo que era un regalo que quería olvidar. Sonreí con cierta tristeza. Tal vez lo fue, respondí. Salí del local, caminé hasta un parque y me senté en un banco. Saqué la cámara, la observé. Aún tenía una pequeña raya en la esquina, la misma que yo misma había hecho años atrás. La encendí y tomé una foto del cielo nublado. El clic sonó igual que antes. La imagen empezó a revelarse lentamente, hasta que apareció algo simple y perfecto, las ramas de un árbol, el gris del invierno y un rayo de luz cruzando entre ambos. En ese momento, entendí que no había justicia más grande que esa, seguir viviendo sin el peso de lo que te hicieron. Cuando volví a casa, encontré a David esperándome en la puerta. Había venido a recoger sus cosas. Fue un encuentro breve, pero amable. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí sinceramente. Yo también, dijo. Y gracias por todo. Nos abrazamos por última vez.
Fue un gesto silencioso, sin drama, pero lleno de respeto. Cada uno había aprendido algo distinto de la misma herida. Esa noche, puse las dos Polaroids sobre la mesa, la vieja y la nueva. Dos etapas, dos versiones de mí. En una había ingenuidad, en la otra, conciencia. Y ambas eran parte de la misma historia. Encendí la cámara y tomé una última foto frente al espejo. En la imagen se veía mi reflejo con una sonrisa pequeña, tranquila, casi desconocida. Escribí debajo. La casa está cerrada. El corazón, no. Y supe que esa era la verdadera justicia, no destruir a quien te dañó, sino reconstruirte hasta que ya no pueda hacerlo. Han pasado casi 2 años desde aquella última carta. A veces me sorprende lo lejos que parecen esos días, y al mismo tiempo, lo cerca que aún los siento en la piel. La vida siguió su curso, como siempre hace cuando uno deja de resistirse. Ya no vivo en el mismo apartamento. Lo vendí unos meses después de separarme de David. No fue una decisión impulsiva, fue la manera más simbólica de cerrar un ciclo. Cada pared de aquella casa guardaba un eco de lo ocurrido, y yo necesitaba volver a construir mi espacio desde cero. Encontré un pequeño piso con vista al mar, luminoso, silencioso. Las primeras noches me costaba dormir. Todo era demasiado tranquilo, demasiado distinto. Pero poco a poco, el sonido de las olas sustituyó el murmullo de la sospecha que antes habitaba mi mente. Empecé a escribir. No como venganza, sino como liberación. Tomé la costumbre de anotar una frase cada día sobre lo que había aprendido. Algunas eran simples, no todo lo que se rompe se pierde. Otras más duras, a veces el perdón no sana, solo te permite seguir caminando. Con el tiempo, esas notas se convirtieron en pequeños textos que compartía en un blog anónimo. Lo que nunca esperé fue que cientos de personas empezaran a leerlos. Mujeres, hombres, hijos, nueras, yernos. Todos con historias parecidas, casas invadidas, límites cruzados, afectos convertidos en control. Un día, una lectora me escribió, gracias. Pensé que estaba loca por sentirme invadida por alguien que decía quererme. Ahí entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era una voz entre muchas que habían aprendido la misma lección: el amor sin respeto es una forma de abuso tan silenciosa como devastadora. A veces me preguntan si perdoné a mi suegra. No sé qué responder. Tal vez sí, en el sentido más amplio de la palabra. No con un abrazo ni con palabras, sino con distancia. Perdonar, descubrí, no siempre significa reconciliarse, a veces significa simplemente soltar la necesidad de entender. De David sé poco. Se mudó a otra ciudad, empezó una nueva vida. Me alegra saber que está bien. No guardo rencor. En su mirada de entonces había más confusión que maldad. Ambos fuimos arrastrados por la misma corriente, solo que en direcciones distintas. La cámara Polaroid sigue conmigo. A veces la uso para capturar momentos que antes habría dado por insignificantes: una taza de café al amanecer, un reflejo en la ventana, una mano que se apoya en la mesa. Imágenes que no buscan likes ni aplausos, solo presencia. Cada foto es una prueba de que sigo aquí, viviendo sin miedo a que alguien entre cuando no estoy. Y, curiosamente, hay algo que todavía me hace sonreír: nunca volví a cambiar las cerraduras. No porque confíe en todos, sino porque ahora confío en mí. Sé que, si alguien intenta cruzar mis límites otra vez, sabré cerrar la puerta a tiempo, sin odio, sin temblar, sin justificarme. Porque al final, lo que me robó aquella historia no fueron cosas materiales. Fue la paz, la inocencia, la sensación de seguridad. Pero también me dio algo a cambio, una versión de mí misma que ya no necesita permiso para protegerse. Hoy, cuando limpio mi casa, lo hago con calma. No porque haya polvo que quitar, sino porque disfruto ver cómo cada rincón brilla solo con lo esencial. Sin secretos. Sin cámaras. Sin miedo. Y cada vez que escucho el clic de la Polaroid, recuerdo la lección más importante de todas. No se trata de quién entra en tu casa, sino de a quién permites quedarse en tu vida. A veces las invasiones no se hacen con gritos, sino con sonrisas. Con frases como «solo quiero ayudarte», con visitas que parecen inocentes, con manos que tocan lo que no deberían. Y tú, por amor o por costumbre, te convences de que exageras.
Hasta que un día entiendes que cuidar tus límites no es egoísmo, es respeto propio. Esta historia no trata solo de una suegra ni de un robo. Trata de lo que perdemos cuando dejamos que otros decidan cuánto espacio merecemos en nuestra propia vida. Y de lo que ganamos cuando aprendemos a cerrarle la puerta al abuso, aunque venga disfrazado de cariño. Si alguna vez sentiste que alguien cruzó tus fronteras sin permiso, recuerda esto, no necesitas justificar tu paz. No importa si es familia, pareja o amigo, quien te quiere de verdad no necesita invadirte para sentirse cerca. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido. Y si estas historias te hacen pensar o sentir, suscríbete, aquí las verdades se cuentan sin filtros, y siempre con el corazón.